Hola, bienvenidos de nuevo al canal Un Paseo por la Vida. En el podcast de hoy, en nuestro paseo por la vida particular, vamos a recorrer momentos del pasado. Y sí, según para qué, parece que cualquier tiempo pasado fue mejor. Y vamos a tener que empezar a reconocerlo, aunque nos cueste. Antes, el hombre vivía conectado a la naturaleza y cada emoción tenía un significado y cada elemento estaba en su sitio y había un autoconocimiento del ser humano que conectaba y utilizaba las fuerzas de la propia naturaleza. Sabían que tenían todo el poder y el conocimiento para entender y hacerse entender. Y sobre todo, eran con su sabiduría innata su propia medicina. Pero dentro de nuestra evolución lo hemos perdido todo. Vivíamos en paraísos que nosotros mismos hemos destruido. Hemos acabado con nuestra naturaleza cercana para coger un coche y hacer kilómetros en busca de la naturaleza. Admirar, sentir un amanecer o una puesta de sol es la mejor manera de empezar o acabar el día. Y hemos acabado mirándolas a través de las fotografías o selfies de otros, porque no nos da el tiempo, el trabajo o qué sé yo. Ahí, de nuevo, lo de lo urgente se antepone a lo verdaderamente importante. Y debería ser una acción natural, comenzar el día con el amanecer, viendo salir el sol, o salir a pasear cuando llueve. ¿A quién no le gusta mojarse cuando llueve? ¿Hay algo más placentero que ver la cara de un niño saltar en los charcos? Pero por alguna extraña razón, en cuanto llueve, todo el mundo a correr para no mojarse, como si en vez de agua llovieran piedras. La verdad es que el agua de la lluvia purifica y tiene un poder inmensamente sanador que actúa casi al instante. Y mientras sientes la lluvia caer, surge una tímida sonrisa. Y sin darte cuenta, pasas a estar riendo al tiempo que bebes del agua más pura y sanadora que pueda haber. Y además, una risa contagiosa. La lluvia se celebraba, a la lluvia se le cantaba y se le bailaba. Pero en algún momento de la involución, mojarse se convirtió en un estigma. Y solo en la inocencia de los niños perdura. Y son los únicos que cuando llueven quieren mojarse. Cuando todo el mundo corre a buscar cobijo, la sociedad, que es la que condena y clasifica, cuando ve a alguien mojarse, se le queda mirando y la crucifica. Conocí a una señora hace muchos años, la señora Teresa, que me decía que ella cuando iba a llover, lavaba y se dejaba a propósito la ropa tendida. Y así después, haciéndose la olvidadiza, tenía una excusa para poder mojarse mientras llovía sin que la llamaran loca. Sigo pensando en la involución. Si damos la vista atrás, desde la existencia de la humanidad como humanidad, la enseñanza y compartir sabiduría era la lógica para la no extinción. Ahora se trata de competir y masacrar por egoísmo, por maldad y poder. Estamos en una sociedad que condena antes que apremia. Sí, así nos están convirtiendo. Cada vez más tiendo a pensar que eran mujeres aquellas que narraban su vida pintando las paredes de las cuevas y abrigos de las montañas, sabiendo que esa narración sería en algún momento seguida por las siguientes generaciones,
utilizando los medios a su alcance para difundir y enseñar su propia vida, el entorno natural donde vivían, diosas de la creación, de la vida, del hogar, mientras los hombres, cazadores, marchaban para proveer de alimento a la familia que había creado junto a la mujer elegida. Y hoy, en el siglo XXI, la mayor plaga de involución somos la propia humanidad, que en busca del poder vivimos bajo unos ridículos paradigmas que nos llevan a encrucijadas cuando todo es mucho más simple. Sí, es verdad, somos dignos de la involución. Antes, las personas ejercían sus oficios, en gran parte vocacionales, y esto hacía que se esforzaran para que su obra, su mensaje, canalizara y se superaran. Hoy, cualquier persona cree que puede realizar un trabajo por el que no siente pasión y que no pase factura de algún modo. Los oficios se acaban, se han convertido en estudios y los estudios en títulos que no significan nada, pues en algunos casos ni tan siquiera gusta lo estudiado. Simplemente era más fácil esa que no otra, o simplemente no se ha estudiado lo que se quería, o no se ha motivado lo suficiente, o simplemente haciendo caso a los padres protectores helicópteros que se proyectan en sus hijos y que marcan las directrices de un caos generacional. Resultado, somos una sociedad que nos va a tocar hacer de maestros de nosotros mismos para que nuestros hijos, que ya están viviendo lo que lleva las sociedades del futuro, aprendan que acabando con las raíces, con nuestras costumbres, con nuestro paisaje y con nuestro entorno, acaban con las señas de identidad de los propios individuos y de las culturas propias de los pueblos. Y eso es lo mismo que acabar con la misma vida. Pensamos que en la educación está la base del crecimiento, y sí, eso podría ser en generaciones anteriores, donde maestros y profesores enseñaban y se preocupaban para que sus alumnos aprendieran con los medios que disponían y de ahí sacar lo mejor de ellos mismos, porque los maestros sí sabían que ahí estaba la siguiente generación, que se convertiría en la futura sociedad y que dependía de ese profesor en gran medida, que esa futura generación que tenía en su aula, en sus manos, fueran buenos y creyeran en lo que hacían, sí, porque sabían que de ellos dependía su futuro. Eran los que le iban a proporcionar servicios que el mismo profesor, maestro, iba a utilizar. Con lo cual, formaba y hacía que sus alumnos creyeran en sí mismos y que al futuro panadero hiciera su mejor pan, que el agricultor produjera la mejor cosecha, que al final el mismo maestro iba a consumir. Al futuro médico que lo iba a sanar cuando fuera necesario. Y así, varias generaciones pasaban por sus manos, sacando del interior la habilidad que los distinguía de los demás. Pero fomentar la búsqueda del propósito de la vida es lo que se ha perdido en el marco educativo. Y siempre con honrosas excepciones y conocedora de la impotencia que sufre un gran número de maestros y profesores por no poder ejercer como a ellos les gustaría. Cuando no existe coherencia, cuando no se actúa dentro del amor, todo se desmorona, como nos ha ido ocurriendo en todas y cada una de las etapas históricas. En algunos casos, llegando a desaparecer, o que los extinguieran, que para el caso
es lo mismo. Evolucionadas llamamos a las sociedades que destruyen conscientemente el paisaje, la naturaleza, el patrimonio, la cultura de los pueblos, la historia y las señas de identidad, con la bandera de la evolución por delante. ¿De verdad? Siglo XXI, y sin ser capaces de parar la autodestrucción, nuevas guerras entre países y países de guerras sin fin. La vida nos sacude a veces para que no nos acomodemos y para que no demos nada por sentado. La vida tiene sentido si se encuentra el sentido de la vida. Bienvenido al canal Un viaje por la vida. Muchas gracias por seguirme. Un saludo. Hasta pronto.